Una organización trascendental. Una alianza para frenar la expansión comunista en el siglo XX. E intervenciones militares que han cambiado el devenir del mundo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN, lleva marcando las relaciones internacionales desde los años 50. ¿De dónde viene esta alianza? Os lo contamos. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es una alianza política y también militar creada para la defensa y la seguridad de sus miembros. OTAN es el acrónimo de Organización del Tratado del Atlántico Norte y actualmente está formada por 30 países, repartidos principalmente en Norteamérica y Europa, es decir, en la zona del norte del Océano Atlántico. De ahí su nombre. ¿Cuándo y por qué se crea? El 4 de abril de 1949, la OTAN, o NATO por sus siglas en inglés, fue creada bajo el Tratado de Washington. Fíjense, Estados Unidos, Canadá y los principales países de Europa Occidental firmaban un compromiso para, defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Pero, ¿quién les podía atacar? Pues la Unión Soviética. El objetivo del acuerdo era contrarrestar el poder expansionista de la URSS en Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera el mundo quedaba dividido en dos bloques, el capitalista y el comunista, en permanente conflicto de interés, la Guerra Fría. ¿Cuál ha sido su evolución hasta la actualidad? Tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS en 1991, la Guerra Fría llegó a su fin, pero la Organización Atlántica se mantuvo, pese a que su principal enemigo se había borrado del mapa. Por ello, los objetivos de la alianza tuvieron que, rediseñarse sobre un planteamiento de seguridad e influencia con respecto a los cambios en el panorama mundial. ¿Esto qué implicaba? Que se pasaba de centrar el interés en un solo actor, es decir, el bloque comunista, a mediar ya directamente en conflictos de países terceros. De esta manera, la organización comenzó a expandirse, que iba ganando adeptos. De hecho, casi una veintena de naciones se adherían al Tratado de Washington, algunas incluso importantes, antiguas repúblicas soviéticas. Intervenciones y operaciones conjuntas. No fue hasta 1995, sin la URSS ya en el tablero geopolítico, cuando la OTAN realizó su primera operación militar conjunta, la denominada Operación Fuerza Deliberada. El ataque se produjo en el marco de la Guerra de los Balcanes. La organización bombardeó en Bosnia y Herzegovina a las fuerzas serbo-bosnias ante la amenaza que suponían para las zonas de seguridad reservadas por la ONU, por las Naciones Unidas, a los civiles. Tan solo 4 años después llegó la segunda acción conjunta de la OTAN, la Operación Fuerza Aliada. La Alianza Atlántica atacó en 1999 de una manera unilateral, ojo importante, sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, a la República Federal de Yugoslavia, ante lo que consideraban una dura represión de las autoridades serbo-montenegrinas contra minorías étnicas. To demonstrate the seriousness of NATO's purpose, so that the Serbian leaders understand the imperative of reversing course. To deter an even bloodier offensive against innocent civilians in Kosovo. Del 99 nos vamos al 2001, la intervención sin duda más sonada, la guerra de Afganistán. Tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, sobre el que por cierto tenéis un vídeo en nuestro canal, la OTAN activó por primera vez en la historia el artículo 5 del tratado. En él, importante atención, se especifica
que el ataque a un miembro es considerado como un ataque dirigido contra todos y, por tanto, deben actuar en consecuencia. Estados Unidos, ya sabemos, culpó del ataque a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, y activó la invasión de Afganistán, al ser el centro neurálgico de los talibanes. Tras 20 años de intervención, los estadounidenses abandonaron el país, dejando vía libre de nuevo a los talibanes para volver al poder. Y no podemos olvidar la intervención en el conflicto libio en 2011. El objetivo, según la alianza, era liberar a civiles del gobierno liderado por Muammar el-Gaddafi, que finalmente fue derrocado y asesinado. ¿Cómo se financia? Para que una organización de estas características opere de manera correcta, se necesita, obviamente, muchísimo dinero. Pero, ¿de dónde sale ese dinero? Pues sencillo, cada miembro aporta un porcentaje de su Producto Interior Bruto. Pese a que no está establecido una cuota básica por cada país miembro, el objetivo medio es destinar el 2% del PIB. Pese a ello, hay algunos que aportan más que otros. Por ejemplo, Estados Unidos es de lejos el primer contribuyente con un 3,5% de su Producto Interior Bruto, mientras que, por ejemplo, Alemania, la economía más importante de la Unión Europea, solo destinó en 2021 algo más del 1,5%. Y por cierto, España aún menos, en torno al 1%, un hecho que ha provocado discrepancias entre los socios. Críticas a la alianza. Desde su configuración, la OTAN ha recibido críticas por diferentes sectores de la comunidad internacional. Por ejemplo, mientras que las exrepúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania defienden su legítima incorporación a la OTAN por la amenaza rusa, otros países, principalmente Rusia, aseguran que el objetivo de estos movimientos es aumentar la esfera geoestratégica de Estados Unidos cerca de sus fronteras. De hecho, Ucrania es punto de fricción entre ambas partes por este mismo motivo. Además, diferentes organizaciones no gubernamentales han denunciado a la alianza por violar los derechos humanos durante sus intervenciones militares. Es el caso, por ejemplo, del bombardeo a la sede de la radiotelevisión estatal serbia, también el ataque a Yugoslavia sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, como ya habíamos mencionado anteriormente, que dejó además miles de víctimas, o las intervenciones en Afganistán y Libia, países que acabaron convirtiéndose en estados fallidos tras la ocupación de las fuerzas aliadas. Conclusión. 70 años, nada más y nada menos, lleva la Organización del Atlántico Norte siendo un actor fundamental en el mundo. Con sus defensores y sus detractores, la OTAN es una pieza fundamental para entender los intereses geoestratégicos en el complejo tablero mundial.